Incidente ocurrido en el famoso cenote Dos Ojos. El 8 de julio de 2021, Carlos Mendoza lideró una expedición avanzada de buceo en cuevas en el sistema del cenote Dos Ojos, en México. Carlos tenía 31 años y llevaba 12 años enseñando buceo en cuevas. Sus clientes eran buzos experimentados. Janet Morrison, una fotógrafa submarina de 38 años especializada en sistemas de cenotes, y Tom Bradley, un buzo técnico de 42 años de Texas. Cenote Dos Ojos, que significa dos ojos, era uno de los sistemas de cuevas subacuáticas más largos del mundo, con más de 80 kilómetros de pasajes explorados. El cenote tenía dos entradas separadas conectadas por una compleja red de túneles y cavernas. Ríos subterráneos fluían por corredores de piedra caliza esculpidos durante millones de años. La temperatura del agua se mantenía constante en 25 grados Celsius todo el año. Carlos había guiado 800 inmersiones en cuevas sin incidente grave. El equipo se reunió a las 8 a.m. para preparar y planificar la inmersión. Entrarían por el ojo norte, penetrarían 200 metros en el túnel principal, explorarían la haloclina donde el agua dulce se encuentra con el agua salada y luego regresarían por la misma ruta. La profundidad máxima sería de 18 metros, con un tiempo de fondo planificado de 45 minutos. Cada buzo llevaba 2 tanques de 12 litros, luces principales y de respaldo, y dispositivos de señalización de emergencia. Carlos fijó la línea guía principal en la entrada de la zona de la caverna, el punto donde desaparecía la luz natural. El equipo descendió en aguas cristalinas con visibilidad superior a 100 metros. Formaciones de piedra caliza creaban cámaras como catedrales, decoradas con estalactitas y piedra de flujo. A 15 metros de profundidad cruzaron la haloclina, una capa donde el agua dulce subterránea se mezclaba con la intrusión de agua salada del océano. La diferencia de densidad creaba un efecto espejo que distorsionaba la visión. Janet comenzó a fotografiar las formaciones geológicas únicas. Sus potentes flashes iluminaron cámaras ocultas y revelaron detalles intrincados en la roca. Tom mantenía su posición como buzo de seguridad, supervisando el suministro de aire y la navegación. A 150 metros de penetración, Carlos notó un movimiento inusual en un pasaje lateral. Una gran morena verde, de aproximadamente 1,5 metros de largo, emergió de una grieta entre bloques de piedra caliza. Las morenas eran comunes en los cenotes conectados al océano, pero este ejemplar era excepcionalmente grande. El comportamiento de la morena parecía agitado. Abría y cerraba la boca repetidamente, mostrando hileras de dientes afilados. Carlos indicó al equipo que mantuviera la distancia y continuara por la línea principal de guía. Mientras nadaban más allá del pasaje lateral, aparecieron 2 morenas más. La más grande, de casi 2 metros de largo y con una cabeza enorme, se colocó directamente en su camino. Janet, concentrada en fotografiar las formaciones de piedra caliza, no notó la morena hasta que estuvo a 2 metros de distancia. La postura defensiva de la morena se intensificó rápidamente. Enroscó su cuerpo y abrió la boca, mostrando un interior amarillo brillante lleno de dientes afilados como agujas. Carlos reconoció un comportamiento territorial típico de la época de reproducción. Las morenas estaban defendiendo su área de anidación contra lo que percibían como intrusos. Él indicó una retirada inmediata, pero el pasaje estrecho limitaba sus opciones de maniobra. La carcasa de la cámara de Janet se atascó en una protuberancia de piedra caliza al retroceder. El cordón se enredó en una roca, atrapándola. Tom fue a ayudar, pero su movimiento provocó el ataque de la morena más grande. La morena se lanzó con sorprendente velocidad y sus mandíbulas se cerraron sobre el antebrazo derecho de Tom, justo por encima de su guante de buceo. La mordida atravesó el traje de neopreno de 5 milímetros y le hizo sangrar de inmediato. El regulador de Tom salió de su boca cuando, instintivamente, se apartó. Carlos insertó rápidamente su regulador de respaldo en la boca de Tom y al mismo tiempo señaló un ascenso de emergencia. La morena soltó su agarre, pero permaneció en una posición agresiva. La sangre en el agua atrajo la atención de las otras morenas, que comenzaron a acercarse al grupo. Janet se liberó del enganche en la piedra caliza y activó su dispositivo de señalización de emergencia. Los 3 buzos iniciaron una salida de emergencia controlada, siguiendo la línea guía mientras el brazo de Tom sangraba. A 100 metros de la entrada encontraron una cuarta morena bloqueando el camino. Carlos usó su linterna para crear destellos brillantes, desorientando a la morena lo suficiente para que el grupo pasara. Llegaron a la zona de la caverna y ascendieron 5 metros para una parada de seguridad. La mordedura de Tom requería atención médica inmediata.
En la superficie, Carlos administró primeros auxilios y pidió transporte médico. Tom recibió 12 puntos de sutura en la clínica local y antibióticos para prevenir infección por la boca llena de bacterias de la morena. Las fotos de Janet capturaron el momento antes del ataque, mostrando el tamaño y postura agresiva de la morena. El informe señaló que la temporada de reproducción hacía que las morenas, normalmente dóciles, se volvieran muy territoriales y peligrosas para los buzos de cuevas. Incidente en los manantiales de Florida. El 22 de septiembre de 2020, Rick Patterson organizó una excursión de buceo en caverna a Ginnie Springs, en el norte de Florida. Rick tenía 45 años y era dueño de una tienda de buceo local. Había estado buceando en los sistemas de manantiales de Florida durante 20 años. Su grupo incluía a Michelle Santos, una instructora de buceo en cuevas de 29 años. Alex Thompson, un buzo recreativo de 33 años que visitaba desde Michigan, y Lisa Chang, una estudiante de biología marina de 24 años de la Universidad de Florida. Ginnie Springs era famoso por su agua cristalina y su extenso sistema de cuevas. El manantial principal producía 72 millones de galones de agua al día a una temperatura constante de 22 grados Celsius. La entrada del manantial se abría en una gran cuenca antes de estrecharse en pasajes subacuáticos que se extendían por millas en el acuífero de piedra caliza. En septiembre comenzaba la temporada de apareamiento de los caimanes en Florida, cuando los machos territoriales se volvían más agresivos. Las autoridades de vida silvestre habían puesto advertencias sobre actividad inusual de caimanes cerca de varios manantiales. Rick vio los letreros, pero pensó que eran sobre encuentros en la superficie, no sobre buceo. El grupo llegó a las 9 y empezó a preparar el equipo junto al muelle de madera. El agua se veía inusualmente turbia en comparación con las condiciones típicamente cristalinas de Ginnie. Los taninos de las lluvias recientes redujeron la visibilidad a unos 15 metros en vez de los 50. Rick informó al grupo del sistema de cuevas y procedimientos de emergencia. Entrarían al manantial principal, bajarían a la boca de la cueva a 8 metros y explorarían la primera cámara durante 30 minutos antes de regresar. Alex tenía experiencia limitada en buceo en cuevas, por eso planearon una penetración conservadora de 75 metros. Lisa llevaba equipo de investigación submarina para recolectar muestras de agua para su tesis sobre la salud del ecosistema de los manantiales. Al entrar al agua, Rick notó ondulaciones inusuales cerca del borde, donde los cipreses cubrían sus cabezas. Algo grande había perturbado recientemente la superficie del agua. Michelle vio marcas frescas en el fondo arenoso cerca de la entrada de la cueva, huellas de garras de casi 15 centímetros de largo. Se las señaló a Rick, quien las reconoció como rastros de caimán. Los arañazos eran recientes, hechos en las últimas horas. A pesar de esta evidencia, Rick decidió continuar con la inmersión. Los manantiales de Florida suelen ser demasiado fríos para que los caimanes pasen mucho tiempo bajo el agua. El grupo descendió por las paredes de piedra caliza hacia la entrada de la cueva. A 6 metros de profundidad, la temperatura del agua bajó notablemente. Lisa activó su equipo de muestreo y comenzó a tomar mediciones. Alex siguió de cerca a Rick, manteniendo contacto visual en la visibilidad reducida. Al acercarse a la boca de la cueva, la luz de buceo de Michelle iluminó algo inesperado. Dos grandes ojos reflejaron la luz desde el interior de la entrada de la cueva. El caimán era enorme, fácilmente medía 11 pies de largo y tenía una cabeza del tamaño de un pequeño motor de lancha. El reptil se había colocado justo dentro de la boca de la cueva, bloqueando el pasaje de entrada. Su poderosa cola se extendía en la oscuridad tras él. Rick hizo señas al grupo para detenerse y retroceder despacio. Normalmente, los caimanes evitaban a los buzos, pero este no mostraba señales de irse. En cambio, mantuvo su posición y comenzó a mostrar un comportamiento agresivo. La boca del caimán se abrió, mostrando dientes cónicos diseñados para triturar. Su lenguaje corporal mostraba defensa territorial más que comportamiento de depredador y presa. Era un macho defendiendo el territorio elegido. Alex, que no conocía el comportamiento de los caimanes, siguió nadando a pesar de las señales de Rick. Esto provocó la respuesta de ataque del caimán. Con velocidad explosiva, el caimán se lanzó desde la entrada de la cueva hacia Alex. Las mandíbulas del reptil se abrieron, mostrando un interior rosado con 80 dientes afilados. Rick empujó a Alex justo cuando las mandíbulas del caimán se cerraron donde había estado su torso antes. El impacto hizo que el regulador de Alex se saliera de su boca y su máscara saliera volando. Michelle se apresuró a ayudar, insertando su regulador de respaldo en la boca de Alex mientras él luchaba por colocarse la máscara de nuevo. El caimán, al haber fallado su objetivo, comenzó a rodear al grupo con una agitación creciente. Sus movimientos crearon poderosas corrientes submarinas que removieron el sedimento del fondo.
La visibilidad se redujo a menos de 5 metros, imposibilitando rastrear la posición del depredador. Rick activó su silbato de emergencia para alertar al equipo de apoyo en la superficie. El sonido agitó aún más al caimán, que empezó a golpear con la cola para afirmar su dominio. Lisa, concentrada en su equipo de investigación, no notó el peligro hasta que Michelle le agarró el brazo y le señaló 2 pares más de ojos emergiendo de las sombras. 3 caimanes ahora rodeaban al grupo de buceo en la estrecha cuenca del manantial. El macho más grande continuaba con sus exhibiciones agresivas, mientras los individuos más pequeños mantenían posiciones defensivas cerca del sistema de cuevas. Rick tomó la decisión de evacuar a la superficie de emergencia. El grupo comenzó un ascenso rápido, pero el macho dominante los siguió hacia arriba. A 3 metros de profundidad, el caimán intentó atacar por segunda vez, esta vez apuntando a las aletas de Michelle. Sus mandíbulas se cerraron sobre la aleta derecha de ella, transmitiendo el impacto a través de su pierna. Ella pateó frenéticamente con la pierna izquierda mientras Rick golpeaba el hocico del caimán con su linterna de buceo. El reptil soltó su agarre y se hundió de nuevo hacia el fondo. El grupo salió a la superficie de inmediato y nadó rápidamente hacia el muelle. Alex sufrió cortes menores por la pérdida de equipo y la aleta de Michelle mostraba marcas de mordida de los dientes del caimán. Los oficiales locales de vida silvestre llegaron en menos de 20 minutos y confirmaron que 3 machos grandes reclamaron territorio en el sistema de manantiales durante la temporada de apareamiento. La entrada de la cueva estuvo cerrada a los buzos 6 semanas hasta que los caimanes se mudaron a aguas más profundas. Incidente en el Blue Hole el 15 de marzo de 2019. Mike Rodríguez se preparó para lo que parecía una inmersión rutinaria en el gran agujero azul de Belice. Mike tenía 34 años y había trabajado como instructor de buceo durante 8 años. Esa mañana guió a 3 turistas. El gran agujero azul se extiende 300 metros de ancho y se sumerge 125 metros en el mar Caribe. Antiguas formaciones de piedra caliza crearon un sumidero circular que atraía a buceadores de todo el mundo. El grupo partió de Cayo Ambergris a las 7:30 de la mañana, a bordo de una embarcación de buceo de 28 pies. Las condiciones meteorológicas eran ideales, con olas de 2 pies y visibilidad superficial ilimitada. Mike informó al grupo sobre el plan de buceo. Descenderían hasta 40 metros a lo largo del borde, explorarían las estalactitas de piedra caliza durante 25 minutos y luego ascenderían lentamente, con una parada de seguridad a 5 metros. Mencionó la vida marina típica, tiburones de arrecife, meros y peces ángel. Lo que no mencionó fue el comportamiento inusual de los tiburones que otros operadores de buceo habían reportado esa semana. El equipo entró al agua a las 9:15 de la mañana. La visibilidad en la superficie era excelente, de 30 metros. Descendieron por la pared vertical, atravesando capas de agua de diferentes colores. A los 15 metros, el agua cambió de azul claro a un índigo profundo. Sarah revisó su profundímetro y el suministro de aire. Sus tanques marcaban 180 bares de presión. David ajustó la carcasa de su cámara submarina y probó los flashes. Los destellos iluminaron las formaciones de piedra caliza con ráfagas de blanco brillante. A los 25 metros encontraron la primera vida marina, un gran mero de Nassau, de casi 1,20 m de largo. Los observaba desde una grieta en la pared. Emma señaló emocionada al pez. Era su primer encuentro con un ejemplar de ese tamaño. Mientras continuaban descendiendo, las paredes se volvían más impresionantes. Antiguas estalactitas colgaban del techo como dagas de piedra, formadas cuando la cueva estaba sobre el nivel del mar hace miles de años. A los 35 metros, Mike notó movimiento en el agua azul más allá de la pared. 3 tiburones de arrecife del Caribe nadaban en círculos perezosos a unos 20 metros de distancia. Cada tiburón medía aproximadamente 1,80 m, con un característico hocico romo y coloración bronceada. Mike hizo señales al grupo y apuntó hacia los tiburones. Esto era exactamente lo que esperaban ver. David comenzó a fotografiar de inmediato, con los flashes de su cámara disparándose repetidamente. Los destellos brillantes parecían captar la atención de los tiburones. En lugar de mantener la distancia, comenzaron a nadar más cerca. En cuestión de minutos, aparecieron 2 tiburones más desde aguas más profundas y luego 3 más. El comportamiento de los tiburones era diferente a los encuentros previos de Mike. En vez de mostrar una curiosidad leve antes de alejarse, giraban en círculos más cerrados y se movían con un lenguaje corporal más agresivo. Sus aletas pectorales estaban bajas y su patrón de nado se volvió más errático. Sarah fue la primera en notar el cambio. Como bióloga marina, reconoció el comportamiento territorial. Golpeó su tanque con el cuchillo de buceo para llamar la atención de Mike. Mike miró su ordenador de buceo. Llevaban 18 minutos a esa profundidad y consumían aire más rápido de lo planeado por la emoción. La respiración de Emma se aceleró y la presión de su tanque bajaba rápido. El tiburón más grande, de casi 2,5 metros de largo, se acercó a menos de 5 metros. Sus movimientos ya no eran casuales.
David continuó tomando fotos, sin darse cuenta de que sus flashes podían estar provocando la respuesta agresiva. Mike tomó la decisión de abortar la inmersión. Señaló que ascendieran de inmediato. El grupo comenzó a nadar hacia arriba a lo largo de la pared, pero los tiburones los siguieron. A los 25 metros, el tiburón más grande pasó muy cerca, justo frente a Sarah. Ella se pegó contra la pared de piedra caliza, con el corazón acelerado. Mike tomó la cámara de David y apagó la función de flash. Sin los destellos brillantes, el comportamiento de los tiburones comenzó a calmarse un poco. El grupo continuó ascendiendo, manteniendo contacto visual con los tiburones hasta que llegaron a los 15 metros. En la parada de seguridad, Mike contó 7 tiburones dando vueltas debajo de ellos en el agua azul. Tras 3 minutos, salieron a la superficie sanos y salvos. Ya en el barco, Sarah explicó que probablemente los tiburones se alimentaban en la zona y veían las luces de buceo como competencia o amenaza. El grupo presenció el comportamiento de tiburones de arrecife más agresivo que Mike había visto en 8 años como guía. Emma decidió saltarse la inmersión de la tarde. Incidente en el Blue Hole de las Bahamas. El 14 de noviembre de 2022, la doctora Amanda Foster lideró una expedición de investigación de buceo profundo en el Dean's Blue Hole, en las Bahamas. Amanda tenía 41 años y se especializaba en buceo técnico para investigación marina. Poseía certificaciones en buceo con mezclas de gases y había explorado blue holes en todo el Caribe. Su equipo de apoyo incluía a James Mitchell, un oficial de seguridad de buceo de 39 años, y a Roberto Silva, un guía local de 36 años que conocía las características únicas del blue hole. Dean's Blue Hole era el blue hole de agua salada más profundo conocido del mundo, descendiendo 202 metros hasta el fondo marino cerca de Long Island. La abertura circular medía 25 metros de ancho en la superficie antes de expandirse en una enorme caverna submarina. A una profundidad de 20 metros, el agujero se abría en una cámara similar a una catedral de más de 100 metros de ancho. Formaciones de piedra caliza milenarias creaban impresionantes salientes y pasadizos por los que se podía nadar. El sitio era conocido entre buceadores técnicos por su profundidad y condiciones prístinas. Informes recientes de pescadores locales mencionaban actividad inusual de tiburones cerca del Blue Hole. Se avistaron grandes tiburones martillo en grupos, un comportamiento asociado con migraciones estacionales. La investigación de Amanda se centraba en ecosistemas marinos profundos y patrones de migración vertical de especies pelágicas. El equipo planeó una inmersión profunda de penetración hasta los 80 metros, utilizando gas respirable Trimix para prevenir la narcosis por nitrógeno. La preparación del equipo comenzó al amanecer, con una meticulosa atención a la mezcla de gases y la planificación de la descompresión. Amanda llevaba 2 tanques de 18 litros con 18% oxígeno, 45% helio y 37% nitrógeno para la parte más profunda de la inmersión. También llevaba tanques adicionales con diferentes mezclas de gases para las paradas de descompresión durante el ascenso. James supervisaba el equipo de apoyo en superficie y mantenía contacto por radio con el buque de investigación. Roberto informó al equipo sobre los patrones de corrientes locales y el comportamiento de la vida marina. Dijo que los tiburones martillo usan el agujero azul como estación de limpieza, donde peces pequeños les quitan parásitos de la piel. Esto suele ocurrir entre 30 y 60 metros de profundidad. A las 8:30 de la mañana, el equipo entró al agua en condiciones calmadas y visibilidad superficial ilimitada. Amanda activó su ordenador de buceo y comenzó el descenso a lo largo de la pared oriental del agujero azul. A los 15 metros, las paredes se abrían dramáticamente hacia la cámara principal. La luz del sol filtrándose desde arriba creaba efectos de iluminación de catedral sobre las formaciones de piedra caliza. El agua permanecía cristalina, con una visibilidad que superaba los 60 metros en todas las direcciones. A los 25 metros, Amanda encontró la primera vida marina. Un banco de tiburones de arrecife del Caribe, de unos 8 individuos, nadaba en formación dispersa cerca de la pared. Su comportamiento parecía normal, mostrando una curiosidad leve antes de continuar con su patrón de patrullaje. James se mantuvo por encima de Amanda, monitoreando su velocidad de descenso y el consumo de gas. A una profundidad de 45 metros, la temperatura del agua descendió a 24 grados Celsius y la iluminación se volvió más tenue. El profundímetro de Amanda marcaba 50 metros cuando vio por primera vez a los tiburones martillo. 3 grandes tiburones martillo, cada uno de más de 12 pies de largo, emergieron del agua azul más allá de la pared. Sus distintivas cabezas en forma de martillo se balanceaban rítmicamente mientras nadaban. Los tiburones no mostraron interés inmediato en los buzos, manteniendo su distancia mientras seguían trayectorias paralelas. Amanda continuó descendiendo hacia su profundidad objetivo de 80 metros. A 65 metros, su ordenador de buceo indicó el inicio de efectos significativos de narcosis por nitrógeno, a pesar de la mezcla de helio. Los buzos técnicos llamaban a este rango de profundidad el efecto Martini, donde cada 10 metros adicionales se sentían como tomar otra bebida alcohólica.
El pensamiento de Amanda se volvió afectado, pero su entrenamiento y experiencia le ayudaron a mantener los procedimientos. A 72 metros de profundidad, encontró algo sin precedentes. Un banco de más de 20 grandes tiburones martillo ocupaba la parte más profunda visible del agujero azul. Los tiburones medían entre 3 y 4,5 metros, con varias hembras enormes que parecían embarazadas. Su comportamiento sugería una congregación relacionada con actividades de apareamiento o alimentación. Amanda nunca había documentado una reunión tan grande de tiburones martillo en un entorno de agujero azul. Comenzó a tomar fotografías y muestras de agua mientras mantenía la flotabilidad neutra a 10 metros por encima del banco de tiburones. La hembra más grande, de casi 5 metros de largo, comenzó a mostrar interés por el equipo de Amanda. El acercamiento del tiburón provocó respuestas de otros individuos del grupo. En cuestión de minutos, 5 grandes tiburones martillo rodearon a Amanda en su profundidad máxima. Su comportamiento seguía siendo curioso más que agresivo, pero su tamaño y proximidad creaban una presencia intimidante. El suministro de gas de Amanda indicaba que había alcanzado el punto de retorno planeado. Comenzó su ascenso, pero notó que su ordenador de buceo mostraba mensajes de error. El sensor de profundidad había fallado, mostrando lecturas inconsistentes que hacían poco fiables los cálculos de descompresión. Sin información precisa de la profundidad, Amanda no podía calcular de manera segura las paradas de descompresión requeridas. Los tiburones martillo la siguieron durante el ascenso, manteniendo su interés en su equipo y movimientos. A lo que estimó eran 50 metros de profundidad, Amanda intentó señalar a James para pedir ayuda. Los efectos de la narcosis por nitrógeno, combinados con la falla del equipo y la presencia de varios grandes depredadores, crearon una peligrosa combinación de factores de estrés. Tomó la decisión crítica de abortar la inmersión de investigación y comenzar de inmediato los procedimientos de ascenso de emergencia. Usando técnicas de medición de profundidad de respaldo y una gestión conservadora del gas, Amanda ascendió lentamente mientras el banco de tiburones martillo se dispersaba hacia aguas más profundas. Completó paradas de descompresión extendidas a 20, 15, 10 y 5 metros antes de salir a la superficie tras 95 minutos bajo el agua. El análisis posterior a la inmersión reveló que el sensor de presión de su ordenador había fallado debido a la exposición a una profundidad extrema. La congregación de tiburones martillo representó la mayor reunión jamás documentada en un sistema de agujero azul, pero la falla del equipo impidió la documentación científica detallada del encuentro.